Buenos días a todos. Bueno, me gustaría hoy, continuando un poco con la dinámica que trabajamos en el encuentro anterior y en donde puntualizamos fundamentalmente en el devenir evolutivo cósmico terrenal para que se produzca la aparición de los diferentes elementos y éteres, y lo hemos trabajado desde distintas cosmovisiones, fundamentalmente con el eje vector de la cosmogonía antroposófica que Rudolf Steiner nos legó, y hablamos del antiguo Saturno, del antiguo Sol, de la antigua Luna, hasta la encarnación terrestre, y hablamos de las jerarquías espirituales, y pudimos vivenciar el calor de los tronos, el calor creador, pura voluntad creadora de los tronos, que sacrifican su ser, sacrificio que es aceptado por otra jerarquía espiritual, denominado los querubines, y cómo esto va creando una especie de gran sinfonía cósmica para que luego este calor se densifique y genere otro elemento y otro éter, pues hacia lo denso se genera el elemento aire, y hacia lo sutil se genera el elemento lumínico, es decir, el éter de luz. Es decir, hicimos todo este recorrido pasando por los 4 elementos, pasando por los 4 éteres también, desde la gestación de estos en un devenir, como les decía, en un devenir evolutivo cósmico terrenal. Hoy mi interés es acercarnos un poco más a algo que tenga que ver con la práctica concreta, es decir, cómo podemos llegar a pensar que en el ser humano actual, y nos vamos a puntualizar fundamentalmente en los éteres en los primeros 3 septenios de la vida, intentaremos llegar a eso, para que de alguna manera nos sea una conceptualización o un conocimiento que nos brinde herramientas desde lo práctico directamente. Entonces vamos a ir haciendo un caminito diferente al del otro día, para poder acercarnos a algo que tenga que ver con la práctica concreta. Entonces, es importante, porque nosotros hemos traído estos conceptos antiguos, y es importante que siempre tengamos presente nuestra parábola evolutiva, desde el cielo a la tierra y desde la tierra al cielo, porque las ideas arquetípicas, aquellos fenómenos cósmicos, solo el hombre los puede traer a la tierra. Somos nosotros quienes permitimos que encarnen las grandes leyes cósmicas. Somos nosotros quienes permitimos que éstas encarnen, y nos toca llevar estos conocimientos hacia las últimas consecuencias de la materia, traerlos realmente desde lo espiritual hacia lo terrenal, porque solo a partir de ahí se puede reiniciar el camino de la resurrección de estos saberes puntualmente. Y nosotros como seres humanos tenemos el poder de conceptualización, tenemos la posibilidad desde nuestro pensar de crear conceptos, ¿sí? Y son estos conceptos aquellos que permiten que las grandes ideas cósmicas, el pensamiento cósmico, pueda encarnar en la Tierra. Entonces yo quisiera detenerme un segundito en esto, porque nosotros siempre colocamos nuestra parábola evolutiva desde el cielo a la tierra y desde la tierra hacia el cielo. Siempre colocamos esta parábola evolutiva. Vamos a poner aquí la flechita. Hablamos de una corriente del pasado, hablamos de una corriente del futuro, y aquí tenemos el punto de pasaje, la cruz como punto de pasaje. No sé si se llega a ver, voy a acercar un poquitito más la cámara, voy a ver si me corro un poquitito más para atrás. La cruz como punto de pasaje entre lo terrenal y lo espiritual. Vamos a poner un poquito más arriba, ahí está. Muy bien. Entonces, nosotros como seres humanos estamos siempre sujetos a 2 tipos de tentaciones. Puntualmente en lo que a esto respecta, somos tentados muchas veces a
que aquello que tiene que ver con las grandes ideas cósmicas queden allí en el ámbito de lo espiritual vivo. Esto es una de las grandes tentaciones que acompañan la vida del ser humano. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el concepto de que solo existe lo que la naturaleza nos brinda, solo lo natural tiene validez, solo lo natural tiene que ver conmigo. Estamos de alguna manera acercándonos a esta idea, a esta imagen que lo que nos ha sido legado es lo que cuenta, lo que nos ha sido legado es lo que vale. Y ahí lo que acontece es que nos quedamos en un punto de la curva evolutiva a partir de la cual no dejamos que se generen nuevos conceptos creados por el ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nos detenemos particularmente en uno de los ítems de nuestra temática, el elemento agua. Llamémosle así, elemento agua. Nosotros decíamos en la charla anterior que en la vida prenatal el ser humano entra en vínculo con la esencia del elemento agua, con la esencia espiritual del elemento agua, le es insuflada o él recibe la esencia espiritual del elemento agua y si ésta fuera predominante en su ser, en sus humores, tendría como resultado una constitución a la cual denominamos constitución flemática. Es decir, hablamos de una esencialidad del elemento acuoso sin terminar de encarnarlo. ¿Sí? Y nosotros sabemos que existe agua en la naturaleza que nos ha sido legada. El ser humano, sin embargo, a lo largo de los siglos y desde su propio pensamiento, ha logrado llegar a un concepto de lo que es el elemento agua, por ejemplo, colocándolo como dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, H2O, espero que se vea, H2O, dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. ¿Qué es esto, H2O? Es la creación, la generación de un determinado concepto que lleva esta esencialidad del elemento agua hasta las últimas consecuencias del pensar y lo mata. Este es el negocio que tiene de alguna manera la creación de un concepto. Nosotros tenemos la creación de un concepto que podemos decir es un concepto muerto. ¿Sí? Porque yo coloco aquí H2O y no sabré que estoy hablando del agua, ¿sí? Porque esta es la fórmula del agua que está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, pero yo no podré saber desde esto si estoy hablando de la gota de agua que cae en la lluvia, de la corriente de un río, del agua que tengo en la botella, del vapor de agua que surge cuando caliento la pava, el cubito de hielo. Todos están conceptualizados como agua y yo sabré que la fórmula de todos, material de todos, es H2O. Sin embargo, no podré distinguir a partir de esta fórmula de qué estoy hablando en cuanto a lo que es el elemento agua como un elemento viviente. Pero, sin embargo, hemos llegado a través de esto a una especie de muerte basado en un concepto del elemento agua. Y este basarnos en el concepto del elemento agua nos va a permitir que el ser humano, a partir de esta conceptualización, pueda recrear, hacer resurgir o revivificar aquello que tiene que ver con la esencia del elemento agua, ¿sí? Porque así como les decía que nosotros tenemos una tentación que nos lleva a quedarnos en un estadio previo al concepto y no generar conceptos, con lo cual nos ahorramos el problema de la muerte, aparentemente, y tenemos una otra tentación que es aquella que nos lleva a que solo creamos
que existe lo material. Entonces, a partir del H2O como concepto de las moléculas de agua, puedo explicar aparentemente todo lo que tiene que ver con el fenómeno del agua, con las leyes que hacen a lo acuoso o al elemento líquido en la Tierra, descartando todo lo que tiene que ver con el origen espiritual del elemento agua. Es decir, a partir de esta segunda tentación, nosotros decimos solo existe lo material. Y las leyes que veo, las leyes que mis sentidos perciben y lo que los elementos creados por el ser humano me permiten acceder, a partir de eso puedo crear todo. ¿Sí? Entonces ya sabemos nosotros que esta tentación, la de quedarnos en el ámbito de lo móvil, de un pensamiento móvil que no encarne, que no cree conceptos, es la tentación que denominamos tentación luciférica desde el punto de vista antroposófico, y esta tentación, la que solo cree en la materia, es la tentación que denominamos arimánica, en donde en una de ellas hemos visto cómo solo creemos en lo que nos ha sido legado, con lo cual como seres humanos nos corremos de una participación activa en lo que tiene que ver con la transformación de la Tierra, y en esta otra descartamos el origen espiritual. Por lo tanto, no ponemos en marcha las fuerzas de la resurrección porque solo nos quedamos en la materia. Entonces, ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál es aquello que nos trae la antroposofía como desafío y que tiene que ver precisamente con la muerte y la resurrección? Es decir, poder atravesar el proceso de la muerte hasta sus últimas consecuencias para trabajar nosotros en pos de la resurrección de la materia. Entonces, cuando decimos espiritualización de la materia, resurrección de la materia, y nosotros tenemos esta gran imagen del misterio del Gólgota, de la muerte y resurrección de Jesucristo, tenemos esa imagen del Espíritu que se hace materia hasta las últimas consecuencias, se llega como ser humano hasta las últimas consecuencias de lo material para crear un nuevo camino, un punto de pasaje, una inversión de esta curva, y que pueda surgir la resurrección. Y nosotros, gracias a conceptualizar esta molécula H2O, que tiene dos componentes, hidrógeno y oxígeno, podremos comprender, por ejemplo, que cuando deseamos pintar con acuarelas, necesitamos que ese elemento líquido, cuya fórmula es H2O, diluya la acuarela, que es un elemento sólido. Entonces, en esa mezcla entre acuarela coloreada y agua, nosotros vamos a poder crear algo nuevo. O bien vamos a poder humidificar la arcilla para que ésta, de ser una arcilla rígida y sólida, pueda humedecerse, y así nosotros podamos crear y plasmar nuevas formas. ¿Qué está pasando allí dentro? En el encuentro entre esta molécula de agua y el silicato de aluminio o el óxido de aluminio y el óxido de silicio que conforman la arcilla. Se produce ahí una reacción química que yo la puedo conceptualizar, puedo llegar a comprender eso hasta sus últimas consecuencias, y eso a mí me va a permitir desarrollar algo nuevo, porque ya sabré que en la unión, en el encuentro entre las moléculas de agua y el silicato de aluminio o el óxido de aluminio y el óxido de silicio que conforman la arcilla, se produce una reacción que permite que esta arcilla se transforme en un elemento moldeable. O cuando desee calcular los 300 mililitros de agua que necesito para el medio kilo de harina y que eso se transforma en una masa que me va a permitir hacer un pan,
yo voy a estar utilizando el pensar humano, voy a estar utilizando estos conceptos, este conocimiento del elemento líquido hasta sus últimas consecuencias, lo voy a estar humanizando para crear algo nuevo. Ustedes pueden decirme sí. Y es cierto, ya existen vasijas de arcilla desde tiempos inmemoriales y el ser humano hace el pan antes de conocer la molécula de agua. Es cierto, pero nosotros hoy en día podemos, por ejemplo, apelar a la energía hidráulica como fuente de energía, ¿sí? Gracias a estas leyes de la hidráulica, o bien podemos construir casas gracias a conocer las proporciones exactas de agua que necesita la cal y el cemento y la arena para generar una mezcla y saber que no se va a caer un edificio, o construir una casa, o construir un templo inclusive, como para darle el toque espiritual. Pero necesitamos atravesar por esos conceptos. Entonces, es cierto, amamos lo natural y entre nosotros que estamos de alguna manera vinculados con la ciencia espiritual antroposófica, de alguna manera nos motiva la revinculación con la naturaleza, pero nosotros somos partícipes humanos de esto y también nos toca una transformación de la tierra, porque solo así podemos reiniciar el camino de la resurrección. Ahora bien, puede acontecer entonces que nosotros descartemos aquello que tiene que ver con el origen natural. Y ahí es donde viene este trabajo tan difícil de realizar para no caer en esto que es el camino arimánico, que es el desconocimiento del origen del ser humano y crear solo a partir de la materia, que sería esta otra tentación de la que les hablaba. Y el gran desafío es cómo desde esta materialidad muerta crear nuevos conceptos, crear nuevas formas de reconstrucción y de transformación del mundo que sean acordes con el orden natural, que sean acordes con aquello que nos ha sido legado. Y este es el gran desafío con el que nos encontramos, porque cuando nosotros recorremos este camino de la resurrección, ya lo sabemos por las leyes del espejamiento, vamos a estar revinculándonos con aquello que nos ha sido legado, ¿sí? Entonces, cuando recorramos este camino, vamos a estar revinculándonos con aquello que nos ha sido legado. Y en este camino, desde el concepto muerto, vamos a poder atravesar las distintas fases que Rudolf Steiner le llama imaginación, y está vinculado precisamente con este movimiento del pensar vivo. En ligazón con esta etapa, vamos a atravesar el momento de la inspiración, y aquí estamos en el elemento aire, y vamos hasta llegar al momento de la intuición, y en donde estamos vinculándonos con lo calórico. Entonces, del pensar sensorial necesario para la adquisición de conceptos, iniciamos este camino por vía de la imaginación, la inspiración y la intuición. Y este es el camino que propone la antroposofía, insisto, a partir de este concepto de muerte y resurrección. Esta es nuestra manera de intentar acercarnos a los saberes desde esta visión antroposófica. Y aquí tenemos entonces todo lo que tiene que ver con la fenomenología goetheana y la observación a partir de los fenómenos. Pero siempre en el primer paso del camino del conocimiento está el atravesar por aquello que tiene que ver con el pensar neurosensorial, aunque eso por vía de lo intelectual tenga que ver con ideas que sean ideas de muerte, pero sabiendo que está la potencialidad de la resurrección.
Yo quería traer esto aquí como imagen, me parece importante en este tiempo, en esta época, y acorde con esta temática sobre la cual nosotros estamos trabajando, que tiene que ver con los elementos y los éteres, y por qué de alguna manera traemos estas viejas o antiguas ideas, y por qué intentamos acercarnos también a la práctica desde lo fenomenológico, intentando sostenernos de alguna manera en esta ligazón entre lo espiritual y lo terrenal, o entre el cielo y la tierra, cosa que no es fácil de sostener. No es fácil de sostener en el mundo de hoy, y no es fácil de sostener en el día a día. Y estamos todo el tiempo tironeados por estas dos tentaciones. La tentación que no quiere saber nada con la materia y que todo lo explica a partir de lo que nos ha sido dado. Y estamos vinculándonos hasta desde un pensamiento con este maravilloso mundo de aquello que existe. O esta otra tentación que tiene que ver solo con las concepciones del mundo que solo crean en la materia, y se pueden crear conceptos económicos que solo crean en la materia, y se pueden crear medicinas que solo crean en la materia, y se pueden crear pedagogías que solo crean en la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el mundo que nos toca vivir, y a nosotros nos toca plantearnos cómo seguimos nuestro camino de desarrollo oponiéndonos a este mundo, a partir de negar, por ejemplo, que existe la materia, o bien con este gran esfuerzo que implica el camino de atravesarlo para intentar en el día a día revivificarlo o revitalizarlo, como cuando le echamos la agüita a la arcilla rígida para que realmente podamos plasmar algo nuevo. Entonces, con este espíritu, con esta idea, yo quisiera traer brevemente, antes de que compartamos esto que les decía, que intenta ser un acercamiento a hechos prácticos médicos, ¿sí? Pero que nos permitan comprender de alguna manera cómo el ser humano necesita estos éteres de los cuales venimos hablando, así como hablamos también de los elementos y los temperamentos, cómo necesitamos estos éteres que vamos a ver en un ratito. Quisiera hacer un pasajecito muy rápido por esta esencialidad del elemento tierra que nosotros hemos perdido, pero que para los antiguos, para las antiguas sabidurías, y aún para los habitantes antiguos de estas regiones, y a los actuales habitantes de estas regiones también, que conservan cierto lazo intuitivo con la naturaleza, hablar del elemento tierra, por ejemplo, era vincularse con este suelo que permite que nuestros pies lo transiten para caminar hacia nuestro destino. Ellos tenían o tienen, los pueblos aborígenes de nuestra región, tienen esta vivencia de la tierra como aquello que da sostén a nuestros propios pies. Y existe una ligazón indisoluble entre la corporalidad humana y la corporalidad terrestre, que en algunos otros momentos hemos compartido a partir de esta imagen bíblica de Adán como ser humano arquetípico y Adamá como la sustancia de la tierra, que es la misma, Adán, Adamá, como si fueran esposo, esposa. Esto es lo que nos transmite, por ejemplo, el Génesis, y esto es lo que vemos en las culturas aborígenes de nuestra región o de América del Norte, en donde esta idea de la unión entre lo corporal y lo terrenal era indisoluble. Así es la vivencia del elemento tierra, y por eso en el momento de la muerte allí es el lugar para enterrar a esa corporalidad física, para que vuelva a su tierra, a su propia patria, digamos, y allí, como les decía también antes,
se brinda el suelo necesario y los materiales necesarios para construir los templos, ¿sí? Entonces fíjense, un elemento como el elemento tierra, que nosotros lo podemos ver como algo mineral muerto, antiguamente era considerado ni más ni menos que aquello que permite que nuestros pies transiten hacia su destino, aquel lugar en donde se entierran los cuerpos que habitaron la tierra y aquel lugar que permite apoyar o dar sustento o dar cimiento a los templos o a las casas en donde la gente habitaba. Si damos un paso más y nos acercamos al elemento agua, ¿sí?, del cual ya algo hablamos, pero nosotros sabemos que este elemento tiene como característica un movimiento, y hemos hablado en la clase anterior acerca de los dinamis o los espíritus del movimiento, que allá por la época de la antigua luna, intentando sanar algunas cuestiones cósmicas que estaban aconteciendo, ponen en movimiento externo y los planetas, y ponen en movimiento interno la imaginación para que aparezca este fluir que es la característica del elemento agua, que es un fluir en movimiento con cierta uniformidad. ¿Sí? Entonces, en el elemento agua, a diferencia de lo que veíamos hace un ratito en el elemento tierra, como este lugar que da sustento, que sostiene, que contiene, que porta, acá tenemos un elemento cuya característica es el fluir, es el movimiento uniforme. ¿Sí? Esta es la característica del elemento agua, que la podemos ver en un riacho que corre, que la podemos ver en una cascada desde la montaña, y en donde la cualidad fundamental tiene que ver con el movimiento. Y luego tenemos el elemento aéreo, sí, que también lo hemos visto nacer allá antes del elemento acuoso, allá por la era del antiguo Sol, y en donde vemos que el elemento aire tiene esta capacidad de abrir espacio hacia el afuera, hacia la periferia. Entonces nosotros podemos estar en una playa observando el horizonte y vamos a ver lo aéreo, allí como creando este espacio que abre, que todo lo abre, que todo lo expande, y vamos a ver moviéndose la hoja del árbol, y vamos a ver moviéndose las ramas, y vamos a escuchar por allí algún sonido que tenga que ver con un determinado silbido, y esta cualidad del movimiento caprichoso y agudo y rápido y vibrante que tiene el elemento aéreo, a diferencia del elemento agua, que tiende hacia lo uniforme y que está entre lo móvil y lo quieto, el elemento aire es puro movimiento expansivo, puro movimiento centrífugo, pura expansión y cambio y transformación vibrante. Y podremos dar un paso más y ver al elemento fuego, ¿sí? Lo podremos ver en la erupción de un volcán, ¿sí? Con este poder que nos transmite aquello que todo lo puede transformar y todo lo puede destruir también. Este es el elemento fuego, y también podremos vincularnos con la vivencia de lo calórico cuando nos imaginemos que nosotros mismos estamos en una noche fría, tapándonos con una frazada, y ahí vamos a sentir esta vivencia del calor, o cuando nos metamos en una cabaña, luego en una noche helada, nos metemos en una cabañita con un fueguito al lado, tenemos esta vivencia de este elemento calórico que nos integra, que nos unifica, que nos brinda confort, y tendremos allí la vivencia del calor puramente físico. Entonces, de manera viva intentamos recorrer este camino de los 4 elementos: tierra, agua, aire, abriendo espacios, moviéndose, transformándose, y el calor que todo lo consume, que todo lo transforma, que todo lo quema, que puede ser destructivo y puede también brindarnos esta vivencia del calor físico.
Y si nosotros ahora pasamos al plano de lo etérico, simplemente con una breve imagen para poder después en un ratito entrar de lleno en esto que les transmitía, como bueno, cómo encontramos estos éteres en lo cotidiano, podemos volver a pensar en el elemento calórico, o en el éter calórico, mejor dicho ahora, dando un paso desde aquel calor físico que sentimos cuando nos tapamos con una frazada, al calor anímico que brindamos cuando abrazamos a alguien o cuando somos abrazados por alguien, en donde no es solo el calor físico el que sentimos, o cuando vemos a una madre acunando, guaguateando, como se dice, acunando, guaguateando, conteniendo a un niño, ¿sí? O cuando nosotros mismos estamos en un gesto contenedor que no necesariamente es físico, y nosotros allí estamos creando una atmósfera de calor, un ambiente de calor para que algo humano suceda allí. Esta vivencia del calor anímico que todos hemos experimentado seguramente y que todos por suerte tenemos la posibilidad de experimentar, este calor anímico, esta atmósfera, este clima de calor, es el calor etérico, es el éter calórico del cual tanto hablamos, que es un paso más que el calor físico, porque es la atmósfera de calor que, por ejemplo, nosotros creamos cuando esperamos a que un paciente venga a nuestra consulta y deseamos que el ambiente en el cual acontezca el encuentro sea un ambiente cálido. Nosotros ponemos de nosotros ese calor, esa calidez, de alguna manera abrazando al otro, para que allí acontezca algo. Ese calor anímico, esa atmósfera que se genera allí, es el éter calórico. No es visible a los ojos, como se puede medir el calor de la frazada física que nos tapa, pero existe también como atmósfera de calor, y ese es el éter calórico. Si damos un paso más y pensamos en el éter de luz, lo podremos ver fundamentalmente en todo aquello que en la primavera va surgiendo como colores de las flores, como colores de las plantas, como mariposas, abejas, girando en el aire. Allí vemos un cambio de colores, allí vemos algo que tiene que ver con lo luminoso, y esa atmósfera plena de colores que cambian, esa belleza, tiene que ver fundamentalmente con una atmósfera lumínica, con un clima de luminosidad que es el éter de luz, y que también, como les decía con respecto al elemento aéreo, abre un espacio, despeja, clarifica, aclara. Todo esto tiene que ver con lo luminoso que acontece en el elemento aéreo, por eso son hermanos la luz y el aire, ambos vienen del antiguo sol, por eso es tan importante tener estos recuerdos de la ciencia oculta. Ambos son hermanos, ambos surgen en el antiguo sol, y en uno aparece lo más físico como es el aire, y en otro aparece la luminosidad etérica. Cuando nosotros escuchamos pensamientos que nos aclaran aquello que estaba como obtuso u oscuro, cuando decimos, esto significa que tal cosa es tal cosa y se me aclaró el panorama, ahora sí, percibimos algo que tiene que ver fundamentalmente con el éter de luz. ¿Sí? Algo se aclara, algo se despeja, admiramos a ese pensamiento sobre algo que quizás nosotros no terminábamos de entender, y de repente se despejó, se abrió. Esa luminosidad interior tiene que ver también con el éter de luz. Luego tenemos el éter sonoro químico, al cual podremos, por ejemplo,
imaginativamente acercarnos a partir de esto que tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento de las aguas. Y recordemos también que en la antigua luna es donde surge el éter sonoro químico. ¿Sí? En la antigua luna, en el mismo momento en que aparece el elemento agua, y nosotros podremos escuchar el sonido del agua en una montaña cayendo, o el sonido de las olas del mar en una noche silenciosa, y ese sonido de agua en movimiento, ese murmullo increyendo de agua en movimiento, tiene que ver con la sonoridad que se vincula con el elemento agua. Y en esos también está presente la armonía de las esferas, pues las leyes de aquello que tiene que ver con lo numérico, lo matemático y lo químico, las leyes que rigen los enlaces químicos, como el del H2O, en la Tierra, son las leyes que tienen su correlación con el éter sonoro químico numérico. Hay una correlación entre grandes leyes de los números, grandes leyes de la química y las leyes musicales también que tienen que ver con la armonía de las esferas. Todo esto que hace al vínculo numérico, sonoro, químico, tiene relación con este otro éter que es el éter sonoro químico, ¿sí? Y luego tenemos el último éter, que es el éter de vida, y que aparece en la tierra, y es aquel éter a partir del cual, en lo aparentemente muerto, se encuentra la vida. ¿Sí? Porque ustedes fíjense que el elemento más denso es aquel que es el elemento tierra, es aquel que porta el éter más sutil, que es el éter de vida. Porque si nosotros hacemos un caminito desde lo denso hacia lo sutil, el calor es más denso que la luz es más densa que el sonido, y el sonido es más denso que la vida. Éter sonoro químico es más denso que el éter vital, que es el último éter, el que aparece en la Tierra. Luego vamos a ver los esquemas que ya vimos la vez pasada, pero para recordarlo, y nosotros vemos una semilla que parece un elemento mineral muerto, y allí en esa semilla se encuentra la vida. Me costaría encontrar un ejemplo mejor que aquel de la semilla que nosotros tenemos inclusive en un sobre de plástico guardada durante años, y cuando está sometida a las condiciones apropiadas, allí se encuentra lo viviente, ni más ni menos que la vida. Podemos ver también lo viviente, por ejemplo, en la, ¿cómo llamarle? En la materialidad de aquello que conocemos como ADN, ¿sí? En donde nosotros nos vamos a un concepto, a una fórmula de bases nitrogenadas, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, el ARN, y allí en esas cadenas de enlaces químicos aparece también el inicio, podríamos decir, desde lo biológico, de la concepción de lo viviente. ¿Cómo explicamos que algo químico que puede llevarse a un nivel conceptual guarde las leyes de lo viviente? Allí también hay misterios, ¿sí? Es decir, nos vinculamos con el éter de vida a partir del contacto con lo muerto, ¿sí? De la misma manera como para aquellos que han tenido la posibilidad de ingresar a las profundidades de la tierra, en cavernas o en lugares en donde aparentemente sumergirse, enterrarse en las profundidades de una caverna, si bien sabemos que estamos interiorizándonos en el elemento más muerto, sabemos que allí hay vida. Sabemos que esto es un organismo viviente, percibimos lo vivo alrededor nuestro, aunque entremos en la tierra. Allí está el germen, podríamos decir, del éter de vida, que es un éter difícil de comprender.
¿sí? Por eso traigo estos mini ejemplos como para que simplemente los recorramos antes de entrar de lleno en esto que quizás va a tener como un cariz un poquito más práctico, ¿sí? Y menos teórico. Bueno, hasta aquí la introducción, que no ha sido lo breve que yo hubiera deseado.